Bienvenidos este día a nuestro estudio de Mateo, capítulo 27. Estamos a punto de terminar nuestro libro de Mateo que hemos estado estudiando del año pasado para esta fecha. Y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da todavía de hacerlo. Podemos todavía ver a través de las redes sociales, a través de lo que estamos haciendo, la capacidad que tenemos todavía de juntarnos y poder estudiar juntos este estudio de Mateo. La semana pasada estuvimos en los capítulos 25 y 26 y ahora nos toca el capítulo 27, capítulo bastante interesante, donde nos habla acerca de algunas cosas importantes de lo que sucedió en la vida de Jesús antes de su crucifixión. Y vamos a estar leyendo algunos versículos y luego estaremos tratando de explicar cada uno de ellos. Si esta es su primera vez que nos ve a través de este medio, queremos darle la bienvenida. Una vez más, mi nombre es Eric Burgos de la iglesia The Grove, aquí en Riverside, de nuestro ministerio en español. Sea bienvenido, espero que Dios hable a tu vida a través de este estudio. Vamos al capítulo 27, versículos del 1 al 10. Dice, muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que había condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa?, respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, la ley no permite echar esto al tesoro porque es precio de sangre. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso se le ha llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel le había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Bien, recapitulando un poquito lo que hablamos la semana pasada, Judas decide vender a Jesús por 30 monedas de plata. Y como he venido diciendo estas semanas, estos acontecimientos que habla el capítulo 26, 27, de las cosas que le pasaron a Jesús, como la traición de Judas, como la negación de Pedro, como los discípulos dejando solo a Jesús, aún en el huerto de Getsemaní, Jesús se sintió solo teniéndolos ahí cerca, porque ellos no entraron en ese tiempo con él de oración. Todas esas cosas que le pasaron al Señor vienen siendo cumplimiento de la Escritura. No había nada que estaba pasando que no estaba en el plan perfecto de Dios. Entonces, vemos hoy el resultado de lo que Judas hizo. La semana pasada vimos el resultado de lo que Pedro hizo al decir, Señor, yo no te voy a negar. Puedes contar conmigo. No soy la persona que va a negarte, Señor. Y el Señor le dice una y otra vez, Pedro, 3 veces me vas a negar. Y al final Pedro se da cuenta que cuando canta el gallo se cumple lo que el Señor le había dicho. Sí negó al Señor y lo negó 3 veces. Entonces, ahora vamos a ver el resultado de lo que pasó con Judas. Dice aquí que cuando Judas se da cuenta que ha vendido al Señor, siente remordimiento y decide devolver las monedas de plata. Ahora, hay una diferencia muy grande entre sentir remordimiento, depende del tiempo, depende del momento en que uno siente remordimiento. Cuando uno dice algo, cuando uno hace algo, depende del momento. Y yo creo que hay momentos en nuestra vida que sentimos algo que nos dice que lo que estamos haciendo no es correcto. Judas sintió remordimiento después de haber entregado al Señor, después de haber obtenido el dinero o el precio por su traición. Entonces dice que los sacerdotes muy de mañana tomaron la decisión de condenar a Jesús. Hay que recordar que en el tiempo que estaban a punto de celebrar la Pascua, estaban a punto de tener la fiesta, estaban a punto de tener el día de reposo, ¿verdad? Entonces
tomaron ellos esa decisión muy temprano, dice. Ahora, fíjate, cuando una persona se pone de acuerdo, cuando una persona hace algo que es incorrecto, deja muchas cosas buenas por un lado. Ellos, en vez de estar haciendo y preparándose para estudiar o preparándose para enseñar al pueblo, se prepararon esa mañana para conspirar contra Jesús. Lo que nos da a entender de que no estaban haciendo la voluntad del Señor, ¿verdad? En el sentido de que ellos pensaron que estaba haciendo lo correcto, pero su corazón los impulsó a hacer esto. Dejaron a un lado lo que conocían que era la preparación para hablar de las cosas de Dios. Ahora lo hicieron una conspiración. Y se preparan, dice, para darle muerte a Jesús. Lo ataron y lo llevaron delante de Pilato. Otra cosa que hay que notar aquí. Aparentemente ellos no querían sentirse culpables de todo lo que estaba pasando, ni querían sentirse culpables de la muerte de Jesús. Y entonces lo llevan delante del gobernador, que es en esa ciudad, el gobernante era Pilato, y lo llevan delante de él en el sentido de quererse limpiar las manos, cosa que también Pilato hace después. Él se quiere limpiar las manos de lo que está pasando. Pero vamos un poquito aquí a lo que dice el versículo 3. Cuando vio Judas que se sintió traicionado, o que había traicionado a Jesús, perdón, y que escucha que Jesús iba a ser condenado, se sintió mal. Y entonces quiso arreglar las cosas y quiso devolver el dinero que había recibido, las 30 monedas, y dice, he pecado, me siento muy mal. Me doy cuenta que Jesús es inocente y aquí está lo que me pagaron. Y lo trae delante de los sacerdotes. Parece ser que es muy tarde su arrepentimiento. Y en realidad lo es. Ellos dicen, a nosotros no nos importa si tú te sientes mal. A nosotros no nos importa si tú ya en tu corazón no sientes remordimiento, lo que sea. A nosotros no nos importa. Allá tú. En otras palabras dijeron, eso ahora queda en tu conciencia. No es de nosotros. Tú lo traicionaste. Nosotros no lo traicionamos. Tú lo vendiste. Ese dinero es tuyo. Ahora te pertenece. Hazlo con lo que quieras con él. Y entonces dice, él se siente tan mal que arroja el dinero y sale corriendo. Y ellos dicen, no podemos usar este dinero en los tesoros de la casa de Dios. Ahora, otra vez, fíjate cómo entra lo religioso ahí. Es tu culpa, es tu decisión, fue tu decisión, pero no podemos mezclar aquí ese dinero. O sea, si lo vemos así, hasta cierto punto tenían razón, pero del modo que lo vieran, ya habían hecho y ya eran culpables de lo que estaba pasando. Y a veces eso pasa con el pecado, ¿verdad? El pecado nos quiere acomodar las cosas. Nos quiere hacer sentir de que está mal, o nos podemos arrepentir después de lo que hicimos, pero en realidad a veces se convierte en una costumbre. Después pido perdón, después me arreglo. Y es exactamente lo que estaba pasando aquí. Llegó un momento que fue muy tarde, y a veces llegan momentos en nuestra vida que es demasiado tarde. Hay consecuencias por nuestras acciones. Siempre hay consecuencias por nuestras acciones. Aunque nosotros lo veamos como que no, siempre van a haber consecuencias por nuestras acciones. Sea lo que hagamos, lo hagamos a escondidas o lo hagamos en público. En el caso de Judas, lo hizo a escondidas, vendió al Señor una tarde, una noche, a escondidas, pero pues salió públicamente su decisión. Y ellos dijeron, no podemos echar este dinero de regreso. Vamos a tener que comprar un lugar. Así que se dieron cuenta que Judas se ahorca y ellos dicen, vamos a comprar un terreno para llevarlo ahí. Y se decide hacerlo en la parte fuera de la ciudad, donde se ponían a los extranjeros, gente que no tenía familia o gente que no era de ese lugar, gente que no pertenecía al pueblo judío, los ponían en esta parte de la ciudad. Y eso es lo que ellos deciden hacer con esas 30 monedas. Y se cumple la escritura que dice que por 30 monedas lo habían entregado. En el libro de Zacarías habla de esto, y se cumple el mandamiento del Señor, ¿verdad? Entonces, Judas se siente mal, pero al parecer es demasiado tarde. Y entonces llevan a Jesús delante del gobernador Pilato, versículos 11 en adelante. Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús.
Y al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió, dice, ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar a un preso que la gente escogiera, y tenían un preso famoso llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con este justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos le gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces le soltó a Barrabás, pero Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Entonces aquí entra la otra parte. Jesús es llevado delante del gobernador, está teniendo un pequeño juicio, por decir así, que no era nada legal ni era nada justo de lo que estaba recibiendo. Y delante de él es acusado por los judíos. Y Pilato lo único que hace es preguntarle a Jesús: ¿qué tienes que decir de todo lo que se dice de ti? Y Jesús otra vez dice, no dijo nada acerca de sus acusaciones. Se cumple lo que dice Isaías 53, que el Señor no abrió su boca, ¿verdad? Que fue azotado, fue golpeado por nosotros. No hizo absolutamente nada, no dijo nada en su defensa. Y entonces Pilatos empieza a tratar de averiguar cómo puede hacer para soltar a Jesús, que no encuentra una acusación exacta para condenarlo a muerte. Entonces les pregunta. Bueno, dice, voy a darles una opción. Pensando él que puede hacer algo a favor de Jesús, dice, hay un hombre aquí muy malo que se llama Barrabás, que era conocido, era un criminal, dice la Biblia. Y entonces Pilato piensa y dice, tal vez soltando a este por Jesús, o al contrario, si digo que la opción sea Jesús por Barrabás, la gente puede reaccionar y hacer algo. Y entonces, para su sorpresa, la gente dice, nosotros no queremos que sueltes a Jesús, queremos que sueltes a Barrabás. Otra vez, cumplimiento de la Escritura. Me llama la atención este pasaje, porque Jesús entonces toma el lugar de una persona que sí merecía castigo, que sí tenía culpa. Y es exactamente lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Jesús vino a tomar la culpa que nosotros llevábamos. Si alguien merecía muerte y merecía castigo, somos nosotros, éramos nosotros. Y Jesús tomó nuestro lugar. El que Jesús toma el lugar de Barrabás es un símbolo nada más del lugar que tomó por cada uno de nosotros. Jesús fue ejecutado, fue llevado a la cruz en cambio de una persona que sí lo merecía, Barrabás. Entonces Pilato viene a hacer exactamente lo que hacen los sacerdotes al principio y dice, yo no quiero tener culpa de esto. Recibe un mensaje de su esposa y dice, he tenido un sueño en la noche, este hombre es inocente, déjalo ir. Y entonces Pilato se ve con que no hay otra cosa que hacer, no puede salir de esto, y entonces dice, bueno, yo me lavo las manos. Y es un símbolo, y ese dicho se ha hecho por muchas generaciones. Yo como Pilato me lavo las manos, ¿verdad? Y a veces suena muy piadoso. Yo creo, y siempre he dicho esto, hay cosas que se dicen piadosas, que suenan muy bien, suenan muy bonitas, pero que al final tienen otro significado. Pilato dice aquí, yo me quiero lavar las manos, yo no quiero tener nada que ver con esto. En realidad, era muy tarde su decisión de lavar las manos, porque él tuvo la oportunidad de soltar a Jesús, pero no lo hizo. Y no lo hizo no solamente porque él no quisiera, sino que también era porque era plan de Dios. Él se lava las manos y dice, yo no quiero hacer parte de esto. ¿Qué quieren que hagan con él? Y ellos dicen, crucifícalo. Y le piden que lo crucifique.
Y entonces él dice, hasta aquí llega mi parte, es lo que quieren hacer ustedes. Y dice, bueno, yo soy inocente, pero la culpa la van a llevar todos ustedes. Fíjate aquí, el contraste. Los primeros dijeron, nosotros no queremos ser culpados por esto, y rechazaron las monedas de Judas. Pilato dice, yo no quiero ser culpado por esto, me lavo las manos. Pero ahora ellos dicen, nosotros sí queremos ser culpados, que caiga sobre nosotros lo que tienen que caer, y sobre nuestros hijos. Estaban proclamando sobre ellos maldición. Y entonces le suelta a Barrabás y manda a azotar a Jesús. En los versículos 26 en adelante dice que Jesús es mandado a ser golpeado, lo crucifican y los soldados empiezan a hacer burla de él. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él se burlaban, diciendo, Salve, Rey de los judíos. Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y lo llevaron para crucificarlo. Un detalle muy interesante aquí, los judíos eran expertos en hacer sufrir a la gente. Era un ejército poderoso. Y en este caso dice que no solamente llevaron a Jesús a ser azotado, sino que la tropa completa llegó y lo rodeó. O sea, Jesús estaba, como quien dice, rodeado y no había forma de él escapar de esto. Y entre todos ellos empiezan a burlarse de él y a azotarlo. Y le ponen una corona de espinas. Y todo esto era un símbolo de burla sobre de él. Eres un rey, pero no tienes poder. Eres un rey y aquí está tu cetro. Le dieron algo y le pusieron un manto, le dieron una corona y le dieron una caña en señal de un cetro y cosas de estas. Era una burla. Y todo lo que ellos estaban diciendo era, no eres un rey, no eres la persona que tú dices ser. No tienes poder, estás vencido. Y lo escupieron, se burlaron de él. Entonces todo esto es un significado nada más de que el Señor iba a sufrir por nosotros toda esta clase de burla, toda esta clase de azotes por nuestra causa, Versículo 26 en adelante dice versículo 32 en adelante dice que lo llevaron y le hicieron cargar su cruz. Un hombre tiene que ayudarlo a cargar la cruz, que se llama Simón, y lo llevan a la cruz y lo llevan a un lugar donde después de ser golpeado y azotado le dan algo de beber para simular su dolor. Lo curioso de la parte que sigue es que Jesús es golpeado, es puesto en la cruz y al ser lastimado, a ser herido, a ser azotado, se cumple la escritura de Isaías 53. Absolutamente, Isaías 53 habla de todo lo que Jesús pasó, desde su juicio hasta su crucifixión, todo lo que el Señor tenía que sufrir por nosotros. Fue puesto sobre de él nuestra maldad, nuestra injusticia, nuestros pecados. Todo eso fue puesto sobre el Señor. Y la crucifixión era algo que los judíos practicaban, algo muy empleado por ellos, que les producía hasta placer ver a la gente morir. Les producía placer ver a la gente sufrir antes de llegar al final. Y lo pusieron en un lugar, lo llevaron al monte donde iba a ser expuesto a toda la gente, en un lugar muy alto, donde toda la gente podría verlo. La gente que entraba y salía de la ciudad podía ver expuesta a la gente que estaba a punto de morir en la cruz. Era un símbolo de ellos demostrar su poderío y al mismo tiempo demostrar o avergonzar a las personas que eran crucificadas. Entonces, hay un simbolismo muy poderoso en todo esto. Jesús azotado por nosotros, por nuestras faltas, y Jesús puesto en vergüenza por nosotros. Pero el Señor venía a hacer más adelante, todo lo que se convirtió en vergüenza, el Señor lo convirtió en algo diferente. Como venimos hablando hace 2-3 semanas, lo que Jesús vino a hacer en la cruz por nosotros, el Señor lo convirtió en otra cosa. Bien, el versículo 26 en adelante habla de la crucifixión y cómo el Señor fue puesto en una cruz
fue acostado en la cruz y fue clavado. Y luego fue levantado. Entonces, me llama la atención este pasaje porque estaba leyendo en el libro de Números, capítulo 21, habla de un capítulo en el cual el pueblo de Dios se negó a creerle a Dios y empezaron a murmurar contra Dios. Y mientras empezaron a murmurar, Dios manda un montón de serpientes y los empiezan unas víboras y los pican a todos y empieza a morir la gente. Y entonces ellos sienten remordimiento de lo que han dicho y lo que han hecho y van con Moisés y dicen, haz algo por nosotros. Moisés ora a Dios y Dios le dice, levanta una serpiente de bronce y ponla en un lugar alto y todo aquel que vea esta serpiente va a ser sanado. Y exactamente pasa esto. Cuando la gente veía la serpiente de bronce colgada, la gente era sanada. En este pasaje dice que Jesús fue crucificado, fue colgado, fue puesto en la cruz y después fue levantado. Entonces, hay un simbolismo muy grande aquí. La gente en el desierto miró la serpiente y fue sanada de la picadura de serpiente. Jesús es puesto en la cruz y es levantado. Escucha esto. En otras palabras, Jesús es puesto como pecado cuando no era pecado y cuando dice que era levantado, ahora era diferente. La gente, en vez de ver a Jesús crucificado como lo veían todos los ladrones, Jesús ahora, al ver la gente crucificado a Jesús en un simbolismo, al ver a la gente, todos los que vieran lo que Jesús hizo, iban a ser sanados, iban a ser perdonados. Increíble simbolismo el que hay ahí. Entonces, Jesús es puesto en la cruz y le ponen un rótulo que dice, este es el rey de los judíos, sobre arriba de su cabeza. Y dice que al lado de él estaban dos personas, dos ladrones, dos bandidos. Y los que estaban, y la gente que pasaba mientras Jesús estaba crucificado, en el versículo 40 en adelante, dice que se burlaban de él y decían, ¿qué no eres tú, Jesús, el rey de los judíos? ¿Qué no eras tú el que decía que ibas a reconstruir el templo? ¿Qué no eres tú, dice, el que hablaba de estas cosas? Dice, sí, ¿acaso no eres tú este mismo Cristo? Entonces, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Y dice, dile a Dios que te baje de ese lugar y entonces creeremos en ti. ¿Acaso no dices tú que eres el Hijo de Dios? Entonces, hay mucho que decir en cuanto a esto. Hay mucha gente que dice, bueno, entonces, pero si Jesús era Dios, ¿por qué pasó todas estas cosas? Lo pasó porque voluntariamente fue por nosotros a la cruz. Y todo lo que Jesús sufre en este pasaje, todo lo que Jesús hace, lo hizo exactamente por nosotros. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Voluntariamente el Señor fue a la cruz. Voluntariamente el Señor fue azotado. Voluntariamente el Señor fue crucificado por nuestros pecados. Versículo 45 en adelante dice que desde ese día al mediodía la tierra se oscureció. Dice, como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí, dijeron, está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de su esponja y lo empapó en vinagre y lo puso en una caña y se lo ofreció a Jesús para que bebiera. Y los demás decían, déjalo ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Y en ese momento la cortina del templo y los sepulcros y muchos de los santos que habían muerto resucitaron y salieron de los sepulcros. Y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que estaban custodiándolo a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, sucede aquí que Jesús es finalmente puesto en la cruz y muere. Y pasa algo. Antes de que Jesús entregue su espíritu, clama al Señor. Y es un símbolo también de lo que el profeta había hablado y lo que había hablado el Salmo 22, de que Jesús se sintió solo. De que Jesús sintió la soledad, por primera vez siente la soledad completa. Sintió la carga de todos nosotros, la carga de todos los pecados. Y empieza a clamar al Señor.
Y algunos han interpretado que ese es el momento en que Dios volteó su rostro de Jesús. En otras palabras, Jesús sintió soledad, sintió dolor y fue muerto. Y sucede algo, se rompe el velo del templo, que en realidad lo que significa es que se rompió la cortina que había entre Dios y nosotros. El lugar santísimo donde solamente los sacerdotes podían entrar, donde nadie tenía acceso, y aún ellos, si no estaban en la voluntad de Dios, podían morir. Se rompe el velo, que quiere decir que se había roto lo que interponía entre los hombres y Dios. Lo que estaba en medio de nosotros para llegar a Dios se rompió. No había más interrupción. Y muchos resucitaron inmediatamente. Fíjate, imagínate esta escena. Jesús resucita y los muertos alrededor, Jesús muere y los muertos a su alrededor resucitan. Entonces, era algo que no se había visto. Y dice al extremo que los centuriones vieron esto y sintieron temor. Y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Jesús es sepultado, dice, en un lugar, en la tumba de un hombre rico llamado José de Arimatea. Y las mujeres llegan a pedir el cuerpo a Pilato y Pilato se los da. Jesús es puesto en un sepulcro nuevo. Se hizo rodar una piedra para que, como costumbre, ¿verdad? Algunos dicen que era para que no se robaran el cuerpo de Jesús, porque no había tiempo de embalsamarlo y hacer cosas de esas, ¿verdad? Pero al día siguiente sucede algo. Dice, al día siguiente, es el versículo 62, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que selle el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, le ordenó Pilato, y vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Así ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Entonces, al final de este capítulo habla la tristeza de los discípulos de no ver a Jesús por última vez, de no ser embalsamado, de no tener ni siquiera el privilegio de ser puesto en un lugar digno aparentemente, y tampoco tener un servicio fúnebre ni nada de esto. Recibe sepultura en una tumba de alguien rico para que se cumpliera la escritura también, ¿no? Le decía que con los ricos fue su sepultura, ¿verdad? Y su cuerpo es puesto nada más con una sábana y se tapa la sepultura con una piedra. Esto aparentemente para ellos evitar que Jesús fuera robado y que, según ellos, Jesús probara así que iba a resucitar. Que al final, en el capítulo que sigue, vemos, y como hemos celebrado las semanas anteriores, Jesús sí resucitó. No me quiero adelantar los capítulos que siguen, simplemente quiero decir que este capítulo se ve todo lo posible de la gente por evitar que Jesús fuera resucitado. Y todo lo posible humanamente para evitar que la palabra se cumpliese de lo que Jesús había dicho, algo que es imposible de cumplir. Estaba ya hecho en la palabra de Dios, ya estaba profetizado de que el Señor iba a ser sepultado y que el Señor iba a resucitar. No había nada que se pudiera hacer. Entonces este capítulo 27 llama la atención por muchas razones. ¿Hasta qué punto se cumple la escritura? En cuanto a la muerte de Jesús, se cumplió al pie de la letra. ¿Hasta qué punto el arrepentimiento de Judas fue sincero? ¿Quién sabe? Es probable que haya sido sincero su arrepentimiento, pero lo llevó a la horca. Y vemos la parte religiosa de todo esto. La gente que quiso hacer algo supuestamente bueno, no juntar el dinero de Judas con el tesoro, y Pilato queriendo hacer algo bueno lavándose las manos, que tampoco era lo correcto, ¿verdad? Entonces, todo esto en realidad era parte de lo que el Señor venía a hacer, era parte de la Escritura. Gracias a Dios que Jesús fue hasta la cruz y vino a cumplir por nosotros la palabra de Dios.
Yo te exhorto, hermano, en este día. Hay cosas de nuestra vida como estas, momentos de nuestra vida que nos van a llamar la atención y nos van a hacer recordar y nos va a hacer pensar si lo que hemos hecho es correcto o no. Creo que hay mucho que aprender de este capítulo. Hay tiempo para remediar las cosas, hay tiempo de arrepentirnos. No esperar hasta el último momento como hizo Judas, arrepentirse hasta el último momento cuando ya no había mucho que hacer. Aunque era cumplimiento de la palabra de Dios, el remordimiento lo atacó en un momento muy tarde. Y por último, Jesús vino a hacer por nosotros, hermanos, lo que nosotros necesitábamos que Él hiciera, que viniera a morir por nosotros. Todo lo que Él sufrió, todo lo que Él pasó, su injusto juicio, su azotamiento, todo lo que Él pasó fue por nosotros. Debemos agradecer a Dios hoy en día que Jesús fue obediente y hasta la cruz. Yo te invito a que leas el capítulo 53 de Isaías, donde contrasta con lo que estamos leyendo hoy en día. Todo lo que Jesús sufrió lo hizo por nosotros, por nuestra causa, para cumplir así la Escritura y para cumplirse así en nosotros, que nosotros nos habíamos descarriado y necesitábamos que alguien viniera inocente y justo para pagar por nuestros pecados. Jesús exactamente vino a hacer eso por nosotros. Que Dios te bendiga. Quiero que hagas las preguntas que tienes que hacer con tu líder de mesa. Pregunta qué necesitas, algo que tengas duda. Si no te lo podemos responder, escríbenos tus preguntas, tus dudas. Espero que Dios haya hablado a tu vida a través de esto. Lee en tu casa capítulo 53 de Isaías y los capítulos que hemos estado leyendo, 25, 26, 27, 28. Y Dios va a hablar a tu vida a través de esto. Dios te bendiga. Síguenos en las redes sociales a través de este estudio y a través de todo lo que estamos haciendo. Que Dios y su palabra haya hablado a tu vida este día. Bendiciones.